Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este tercer episodio entre líderes y futuras voces. Hoy, después de una gran pausa de varias semanas, pues tenemos la oportunidad de sacar este siguiente episodio. Y quiero contarles que hoy tenemos a una invitadaza. Yo le llamaría una invitada extraordinaria. Una mujer que es el vivo ejemplo de liderazgo, de compromiso y, por supuesto, de lucha por los derechos humanos. Para mí es una historia de inspiración y estoy seguro que tanto tú como yo aprenderemos en este episodio muchísimo de ella. Para ello quiero darle la bienvenida a este espacio a Juanita Maribel López Hernández, una joven maya poptí con un recorrido impresionante como defensora en derechos humanos, activista y líder comunitaria. Hacen falta muchísimas cosas más, pero no se las contaré yo. Dejemos que Juanita, conforme vayamos avanzando en este episodio, nos vaya contando varias cosas de ella. Así que, bienvenida Juanita a este espacio. Es un honor tenerte el día de hoy acá con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Para mí también es un gusto estar acá. Es un privilegio también poder compartir este espacio para que más personas puedan conocer qué hacemos nosotros como juventud. Y esta no es la primera y ojalá no sea la última vez que pueda compartir mi experiencia y qué es lo que me ha llevado a estar en estos espacios. Bueno, pues antes de comenzar, a la audiencia yo le recomendaría vaya a jalarse o a prepararse un su cafecito, un su atolito, con un su panito, porque estoy seguro que con Juanita vamos a tener muchísimas cosas que hablar. Pues gracias Juanita por haber aceptado esta invitación a este espacio. Es pues una gran oportunidad para este programa tenerte el día de hoy acá con nosotros, después de muchas conversaciones en TikTok y después de una plática muy amena antes de grabar, pues al fin se dio por estar en este espacio compartiendo con tu persona. Pues como los hemos hecho en los otros episodios, pues nos caracterizamos por iniciar, por conocer un poquito más sobre nuestro invitado. Pues entonces Ujú. yo sé que tú creciste en una familia dedicada en varios ámbitos como la educación y la costura en esa región tan hermosa como es la región Huista. Y pues nos gustaría saber un poquito más sobre ti. ¿Quién es Juanita Maribel? Muchas gracias por la pregunta. De hecho, Juanita Maribel es una mujer que hoy por hoy tiene 27 años de edad y que se ha venido desenvolviendo en la sociedad de una forma que creo que muchos la viven distinto. De hecho, yo crecí en un vínculo familiar donde mi padre fue maestro, mi madre no tuvo las mismas oportunidades de preparación, sin embargo, ella se dedicó a aportar a nuestra casa en cuestiones de costura. Mi mamá sabe utilizar máquina de coser, incluso ha aprendido métodos de costura a mano. Mi madre y mi padre se han desarrollado también en ámbitos de caficultura, en hortalizas, en cuestiones gastronómicas. Y creo que de ahí nace también el por qué estoy en distintos espacios de participación en la sociedad, porque mis padres también sirven en la Iglesia Católica ya desde hace muchos años. Empezaron, creo que desde que yo era todavía una niña, y conforme fui creciendo, me nació esa gana, ese amor por poder servirle también a la sociedad y aquí estamos hasta este momento, incidiendo no solo desde mi comunidad, sino que también a nivel departamental, nacional y recientemente también de manera internacional, ya que estoy participando en dos organizaciones también de juventud que se desenvuelven en otros países de América Latina. Pues la verdad que me emociona mucho saber esa historia de ti. Yo estoy muy seguro que todas esas experiencias y todo ese ambiente a través del cual tú te desenvolviste y fuiste creciendo, pues claramente influyó en la gran mujer y en la gran líder que eres hoy en día y que estás todavía cosechando esos frutos y que se vienen muchísimas cosas para tu persona. Pues tú me platicabas que pues estudiaste maestra de educación infantil bilingüe intercultural
y que quiero contarles, amigos, que está próximamente a convertirse en licenciada en Administración Educativa. Significa que creciste en un ambiente dedicado a la educación y pues estás siguiendo esa parte de la educación. Sabemos, amigos, Sí, que la educación es uno de los pilares importantísimos en el desarrollo de un país. Yo hace unos días tuve la oportunidad de tener una entrevista y hacía mucho énfasis en la educación, principalmente nosotros que estamos desenvolviéndonos en la parte de pueblos indígenas en Congreso Joven, como ya no les había comentado, perdón, que Juanita y yo pues somos parte de Congreso Joven, yo de Petén y Juanita del departamento de Huehuetenango. Em, ah, entonces nosotros estamos en la Comisión de Cultura y Pueblos Indígenas y eso era algo que bastante yo hacía énfasis en el tema de la educación. Pero para no hablar de mí en este podcast, porque el día de hoy estamos por conocer a una líder más de Guatemala, ¿qué significa para ti la educación y cómo ese pilar fundamental lo vinculas en tu labor de hoy en día como una gran líder? la educación para mí tiene muchos significados, así como también tiene muchos significados el término voluntariado. Y eso lo compartía hace unos días en la dirección departamental, no, corrección, en la gobernación departamental. Ya en su debido momento contaré qué estaba haciendo en la gobernación. Pues de hecho también allá tuve una entrevista y me preguntaban esto, de qué significaba para mí las dos cosas. Entonces yo decía que educación más que todo no solo es algo que se debe de quedar en 9 letras, sino que es algo transformador, algo integrador, algo que se viene a dar no solamente dentro de un salón de clases, sino que se puede dar en todas partes, que la educación en sí empieza desde la casa, desde nuestro modelo de crianza y cómo ese modelo de crianza se va a reflejar en las capacidades que tenemos nosotros como personas dentro del sistema educativo. Y creo que aquí es donde muchas veces muchas personas no entienden la responsabilidad que tiene el maestro, porque educar no solo es ir al salón de clases a enseñarle a un niño y una niña a leer y escribir o a sumar y restar. El trabajo de una maestra o maestro, y en mi caso como parvularia, más que todo es enseñarle a los niños a desarrollar capacidades sociales, capacidades motoras y cognitivas, identificar en qué les está costando aprender, qué métodos utilizar para que el contenido les llegue y ese contenido no solo se quede en sus cabezas, sino que también pueda ser replicado. Porque si hay algo que en mis años de preparación académica me queda claro, es que cuando, por ejemplo, María Montessori o Piaget o Vygotsky o cualquier otro personaje de la pedagogía sobresaliente en la historia de la humanidad han desarrollado sus métodos de enseñanza, es porque se busca que desde niños podamos nosotros mismos ser independientes, que desde niños podamos ser personas más seguras y determinadas. Entonces, el de darme cuenta que determinación y seguridad es muy importante para el crecimiento de una persona también en cuestiones ya emocionales y mentales, es como que te viene también a dar un choque con la pared, porque a veces la gente dice que educar es fácil, pero no es fácil al momento de que tú tienes que hacer una planificación, hacer una herramienta de evaluación, verificar qué actividades vas a hacer con tu estudiante, porque las clases no solo tienen que ser teóricas, tienen que ser mucho más divertidas, por así decirlo. Y en el caso de la parvularia es así, no puedes llenarle de contenido el cerebro a un niño, porque los niños aprenden jugando, los niños aprenden bailando, aprenden liberando sus emociones. Entonces, mi liderazgo más que todo, además de mi profesión, lo relaciono así, que todo tiene que ser de una forma más agradable, menos incómoda. Ser un líder no solo es dar órdenes, y creo que ahí es donde también el término se confunde mucho,
porque muchas personas me han dicho, es que si Maribel es lideresa es porque ella solo va a mandar, ella no hace nada. Y ser líder no solo es poder influir en alguien, no solo es poder venir y decir hagamos esto, también es ser el ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque todas las personas también nos equivocamos y como una lideresa, algo que me ha quedado claro, si yo no voy a aprender de mis errores, de nada me va a servir el querer influir en las demás personas. Y más en un país como Guatemala, que sabemos que todavía tiene ciertos estigmas, ciertas ideologías que se tienen que ir erradicando. Y quizás esto no se va a lograr en un día o en un año, va a llevar mucho tiempo, pero es algo que no es imposible. Sí, y de hecho el tema de la educación, como bien decía yo hace unos momentos, es un pilar fundamental. O sea, el desarrollo de un país depende mucho de la parte de la educación y imagínate ser parte de ese sistema que va Ujú. a preparar a las futuras generaciones y que solo con ese hecho pues tenemos una gran responsabilidad. Yo quisiera ahorita, ya que conocimos un poco sobre tu desenvolvimiento en la parte de educación, cómo eso provoca de cierta manera o te vincula a la parte de líder. Tú, pues, en tu historial que me compartiste, mencionabas o destacabas que comenzaste como líder en el año 2022. O sea, comenzaste ya como que un poco formal, porque cuando nosotros somos líderes, yo siempre lo he dicho, un líder se puede formar, pero cuando la parte de liderazgo es innato, o sea, creo que desde que nacemos nosotros somos líderes y a simple vista nos reconocen. En realidad yo Ujú. quisiera saber un poquito de eso, porque ¿cómo tú te das cuenta y dijiste y tomaste ese valor o motivación a involucrarte como líder en parte o en temas, por ejemplo, de emprendimiento, de salud sexual y reproductiva, la salud mental, que sé que es algo que te apasiona mucho, y en temas también, por ejemplo, como la migración? O sea, ¿cómo hizo eso? O sea, entiendo la parte de la educación, la en parte que eres líder, pero ¿cómo tomaste la decisión de decir, ok, soy líder innata, no me voy a quedar ahí, sino que quiero impactar en otras personas? Bueno, respecto a eso, hay mucho que contar, pero vamos a tratar de ser breves y espero que la explicación sea entendible. Todo esto me surge a raíz de que en los años de pandemia, acá en mi municipio funcionaba un programa que se llama Proyecto Puentes. Proyecto Puentes buscaba jóvenes de 15 a 29 años para formarlos en temas de liderazgos y emprendimientos. Entonces, a mí me hacen la invitación a finales de 2021 para formar parte de la siguiente corte que iban a sacar. Entonces yo dije, bueno, hagamos algo distinto, hagamos algo más que solo estudiar. Entonces yo me inscribí, llené requisitos y de enero para septiembre de 2022 yo saqué mi proceso y me metí a uno de los beneficios que eran talleres con Intecap. De hecho, el proyecto traía muchas oportunidades y cuantas pude las agarré y de ahí es que empecé a estar en otros espacios, porque igual acá en el municipio tenemos una asociación que trabaja desde la pertinencia cultural y la asociación a los que sacábamos el diplomado de Proyecto Puentes, que se llamaba Emprender con Éxito, nos hacían la invitación para participar con ellos, también para fortalecer liderazgos, para fortalecer a mujeres y a familias más que todo, porque ellos tienen un eje de migración, tienen un eje enfocado a juventud, un eje a mujeres y a la defensa de tierra y territorio. Entonces todo eso como que me llamó la atención y yo dije, tengo que participar más, tengo que conocer más. Ahí hay cuestiones que me están moviendo y yo no me quiero quedar nada más en donde ya estoy. Y yo siempre fui de esa idea, hagamos algo importante, hagamos algo que trascienda. Entonces, después de haber estado en Proyecto Puentes y participar con esta asociación,
ahí es donde prácticamente despegué, porque me hicieron también la invitación a formar parte de otras organizaciones. Y lo de la salud sexual y reproductiva justamente salió de ahí, porque tenían una invitación con la Fundación Oxlajuj-Noj, que era para formar a juventudes sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo lo tomé, me formé y empecé a asistir al centro de asistencia permanente aquí en mi municipio, que hace espacios amigables. Entonces ahí como que fui fortaleciendo mis conocimientos, porque quienes se ocupaban de todo eso eran las trabajadoras sociales del centro de asistencia. Después tuve un proceso de formación con Asociación Alas de Guatemala, que funciona en el país desde 2001 y han incidido en la juventud con estos temas. Y de emprendimiento pasé a todo lo que es relacionado a salud sexual y reproductiva, y después pasé a todo lo que era la salud mental y lo de la migración. ¿Por qué? Porque en cuestiones de emprendimiento y salud sexual y reproductiva también se cuenta la parte psicológica. ¿Qué tan capaz se siente uno o qué tan capaz te sientes tú mismo de poder decirle a alguien que puede generar su propio dinero, que puede ir y exigir información acerca de algún método anticonceptivo, de cómo es la planificación familiar? Incluso yo recuerdo que en una de tantas participaciones que tuve con el Centro de Asistencia Permanente, hubo una madre soltera que trabajó para una corporación que se llama Mercy Corps. Y bueno, lo que hace Mercy Corps en las áreas rurales es que le enseñan unos módulos a las familias. Tienen un programa llamado Escuela para Padres y se enfocan directamente a enseñarle a la población rural lo de la planificación familiar, los métodos anticonceptivos, el cuidado de la mujer durante el embarazo, por ejemplo, qué hacer por si acaso hay una amenaza de aborto, porque comúnmente también se ha escuchado que pues a las mujeres les da un desprendimiento de placenta. Eh, Más que todo se dedican también en esta escuela a enseñarle a los que ya tienen una familia formada lo que son las hortalizas, una alimentación básica sana y todo muy enfocado a algo más integral y menos estereotipicado, por así decirlo, porque hoy en día también nos hemos encontrado que todas estas cuestiones hay personas que la romantizan y es hasta cierto punto polémico porque hay personas que no están de acuerdo. Y creo que de ahí surge también el por qué muchas generaciones se cuestionan si se animan o no se animan a tener hijos, porque todas estas cosas hasta cierto punto son cuestiones que muchas veces uno no se las plantea o que quizás muchos ni se la plantearon y sin embargo asumieron la responsabilidad de ser mamá y papá. Bueno, pues nos damos cuenta que al fin de todo, pues estos temas de bastante relevancia, como lo es el emprendimiento, la salud sexual y reproductiva, pues el conocimiento que nosotros tenemos en todo esto es bastante admirable después de darnos cuenta cómo nosotros con ese conocimiento podemos impactar no solo en nuestro núcleo, sino también en otras personas. Pues quiero decirles que Juanita es una cajita llena de muchas sorpresas y pues yo mencionaba cuando hablaba con ella y le decía, es que Juanita, dime en qué organización no estás, porque es que está en un montón de organizaciones. Y entonces, aunado a ello, yo quisiera hacerte la siguiente pregunta. Pues eres parte de distintas organizaciones, tanto locales como nacionales, y más adelante nos va a contar un poquito sobre una organización internacional. Y yo quisiera, un poquito enfocado en ello, que nos hablaras cuáles han sido los principales retos y logros que tú consideras que has experimentado a través de estas plataformas y que si te ha permitido a través de ella como líder
seguir luchando en cada uno de estos temas que hablamos anteriormente, que fue emprendimiento, salud sexual y reproductiva, salud mental y tal vez un poquito enfocado al tema de migración. ¿Qué nos podrías tú Muy hablar bien. respecto a esto? Bueno, respecto a mis espacios de participación y los retos, que es lo primero que preguntabas, algo que yo vi como un reto desde que entré a estos espacios es que yo todos los días me cuestionaba qué estaba haciendo y si eso me hacía feliz. ¿Por qué? Porque a veces nosotros agarramos oportunidades, pero no nos detenemos a pensar si damos la talla, como dice la gente. Entonces era constantemente preguntarme si estaba llenando las expectativas que esperaban de mí o si yo necesitaba mejorar esas expectativas por mí sola, porque aparentemente, aunque no llevo mucho tiempo en cuestiones de liderazgo y activismo, muchas personas me dicen, pero Maribel, en este pequeño, corto tiempo, creo que ya hiciste más que nosotros, los que llevamos más tiempo. Y es que yo me he encontrado en estos espacios con personas que tienen muchísima más experiencia y eso también me llevaba como que a verme al espejo y decirme, ¿cómo vas a alcanzar un nivel más alto, Maribel? ¿A quién vas a reflejar allá afuera? Porque todos esperan que tú seas alguien. Entonces, ahí es donde me quedó claro que a todos en estos espacios les toca una parte diferente de mí, porque al momento de que, por ejemplo, hablemos de emprendimiento, la Maribel que todos conocen habla sobre cuestiones que quizás solo un administrador o un economista podrían abarcar fácilmente. Si vamos a hablar de cuestiones de salud sexual y reproductiva, es como que la gente tiene la mentalidad de que Maribel es enfermera, médico, psicólogo o cualquier otra profesión relacionada a la medicina. En cuestiones de salud mental, muchos aspiran a que, pues, a futuro yo me meta a estudiar psicología, pero aquí hay una cuestión. A veces nosotros solo escuchamos y a veces optamos por hacer caso y decir, bueno, lo intentemos, pero realmente no me veo dándole terapia a alguien. Quizás sí siendo apoyo moral para una persona, pero no en una clínica diciéndole a alguien qué hacer, porque también dicen que los psicólogos tampoco saben qué hacer con su vida. Y hasta los psicólogos van a terapia, entonces es cuestionable esa parte. Y en cuestiones migratorias, me interesé mucho en eso, en estas plataformas, porque en cada plataforma que he estado siempre ha salido en la mesa que muchas personas se van de sus casas, de sus territorios. Entonces es como que, ¿qué los lleva a irse? ¿Por qué toman esa decisión? Y muchas veces creo que las personas optan por migrar porque creen que está de moda, que les gusta mucho lo que los que lograron cruzar la frontera postean. Y me ha pasado, he tenido amistades que me dicen, es que me fui porque allá les va bonito, pero no es nada más por lo bonito que les resulta, sino que también implica días sin comer, sin comunicarse, sin saber de las personas que te aman, decisiones muy drásticas que en cuestiones de salud mental también te pueden llegar a afectar, y más si eres una persona que ya tiene familia, cómo lo van a percibir los hijos, la pareja. Y más que todo, migración me terminó de interesar porque Huehuetenango es un territorio migrante. Mi municipio es uno de los que entra en las estadísticas como población migrante. Podría decir que de 0 a 100, más del 50% de la juventud de mi municipio ya se fue para Estados Unidos. Algunos dejando la carrera universitaria a la mitad o a veces sin haber entrado a la universidad. Y uno de los logros que he tenido en estas plataformas es que se ha reconocido mi capacidad, mi preparación y mi voluntad por poder servir y seguir aprendiendo, porque es algo que creo difícilmente también todos desarrollamos, tomando en cuenta que a veces
y creo que en algún momento lo he compartido. A veces las personas no tomamos esa responsabilidad y esa iniciativa de lograr algo en los espacios de participación, a veces por el mismo modelo de crianza o por los mismos estereotipos que están en la sociedad rodeándonos todos los días. Entonces, más que todo, mis logros han sido porque nunca he desconfiado de quién soy yo y de quién quiero llegar a ser. Sí, y cabalmente lo que tú mencionabas es algo súper clave, porque yo siempre he dicho que el tema migratorio es un tema bastante doble moral. Primero, por aquellas personas que en realidad sí tienen la necesidad de ir al sueño, principalmente al sueño americano, porque hoy en día pues ya no solo es Estados Unidos el objetivo migratorio, sino ahora vemos personas que se están yendo mucho a España y a otros países desarrollados. Pero hablaba lo del doble moral porque también hay personas que se van no por la falta de oportunidades, sino por el cuento que les pintan como lo es. Yo pues ya tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y me llevé dos cosas, dos mundos distintos. El primero, obviamente, es un lugar muy desarrollado, con acceso a muchas cosas que aquí en Guatemala estamos todavía por no lograr, pero vemos también la parte de un ambiente laboral súper estresante. Una persona que va a trabajar en realidad no sabe qué es dormir, por ejemplo. Em, una persona que un tiempo de comida no lo hace de la manera más digna. Sin embargo, vemos esa parte, pues creen que el mundo en Estados Unidos es un mundo de hermoso y fácil y es súper lo contrario. Eh, yo quisiera adentrarme un poquito a temas que ya nos estamos relacionando, que es el tema un poquito de la parte de participación política o participación ciudadana, si quisiéramos llamarle, pero un Ujú, poquito enfocado al tema de pueblos indígenas. Pues nosotros hablábamos y yo mencionaba anteriormente que tú eres una digna representante del pueblo maya Poptí. Y generalmente los pueblos indígenas pues se han visto muy afectados en los últimos años por las distintas movilizaciones y desalojamientos que han tenido muchas comunidades, porque en su momento pues estas culturas han invadido ciertos espacios que ellos se han adueñado, pero que con el pasar de los años pues gobiernos han tomado la decisión de quitarlos de esos lugares y lastimosamente pues se quedan sin un techo. Tú has trabajado por la defensa de los pueblos indígenas y dentro de ello es la defensa de la tierra y el territorio. Obviamente, como bien mencionaba, es un tema súper clave cuando hablamos de comunidades indígenas, pero tú como líder, como Maya Poptí y como parte de los pueblos originarios, ¿cómo afrontas estos desafíos? Pero más allá de cómo afrontas, ¿qué mensajes le darías tú a las personas quienes comparten esta lucha como tú lo has hecho hasta el día de hoy? realmente, ¿cómo empecé en esto? Creo que es un poco de recapitular muchas cosas que pasé en mi vida hasta este momento, porque yo recuerdo que cuando surgió todo esto de la defensa de tierra y territorio en mi círculo social, justamente me voy a basar en lo que pasó aquí en mi municipio. Recuerdo que cuando yo todavía estaba en primaria, el que estaba en ese momento como alcalde quería implantar una hidroeléctrica aquí, pero dado que a cada cierto tiempo se hacían las consultas comunitarias, se había quedado a un acuerdo que aunque las municipalidades sean autónomas según el código municipal, esa autonomía se la otorga el pueblo al alcalde y a la corporación. Entonces, yo recuerdo que para entonces el pueblo se levantó, fue a cooptar el parque y la municipalidad para que
no entraran las megaempresas, ni mucho menos las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque recuerdo también que habían mandado a traer a la policía, a los soldados, para desalojar a la gente que había cooptado el parque y la MUNI. ¿Y qué pasó? Que a la larga, después de que se hiciera esta lucha porque la hidroeléctrica no entrara, el alcalde en turno terminó huyendo del municipio. Entonces, a partir de ahí, como que yo me cuestionaba, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué los pleitos? ¿Por qué las diferencias? Y solo era una niña. ¿Y cómo una niña iba a hablar de cuestiones que socialmente y culturalmente nos dicen que solo es de personas mayores? Entonces, un día yo me dije, algún día lo vamos a plantear, algún día vamos a tener la respuesta. Y conforme fui abriéndome espacio en la comunidad, en las instituciones, los procesos formativos, fui entendiendo el porqué de estas luchas y el cómo yo tengo que intervenir, porque claramente no solo es de una persona, sino que es de muchas personas. El, el hecho de que ahora no solo sea defensora de derechos humanos, sino que también eso me lleva a defender tierra y territorio, es que si hay algo que a mí me identifica como mujer, es que debo conocer mi historia, debo conocer de dónde vengo, cuál es mi raíz. Y por lo que anteriormente planteabas antes de la pregunta, históricamente a nosotros nos despojaron de nuestras tierras. Históricamente a nosotros nos robaron nuestros territorios y por eso es que hasta el día de hoy esa lucha se sigue haciendo y se sigue visibilizando, aunque personas que quieran tapar el sol con un dedo, claramente. La defensa de tierra y territorio prácticamente es una muestra de cómo nosotros como personas que vivimos en un país culturalmente diverso, tenemos que conservar nuestros recursos naturales y cosa que creo que ha venido a confundir a muchas personas y que equivocadamente explican otros grupos sociales desde las ciencias modernas, ciencias milenarias de nuestra cultura son cosas triviales. Entonces, a partir de esto es que tomo la decisión de alzar la voz porque se rescaten los recursos, por demostrar que también hasta cierto punto las mujeres somos parte de esa defensa. Y he escuchado tantas historias, tantas formas en las que se ha hecho esta intención de que las megaempresas no entren a los territorios, que me hace creer que en uno de los espacios que estuve recientemente, las autoridades municipales le prohíben la defensa de tierra y territorio a las mujeres porque el machismo está estructural, el abuso está estructural, el maltrato es estructural. Entonces, prácticamente detrás de la defensa de tierra y territorio hay mucha aberración hacia las mujeres porque son las que se organizan más en torno a este tema. Y peor todavía que si, por ejemplo, la población masculina de los pueblos indígenas se organiza para esto, también hay cierta aberración y rechazo porque para el sistema y las élites, los pueblos indígenas, entre comillas, son ignorantes, cuando realmente tienen un conocimiento que es muy, pero muy interesante, que te da también el choque con la pared porque tienen un conocimiento y una vivencia también desde la memoria histórica que yo digo, ¿por qué yo no sé esto? ¿Por qué no me contaron esto? Y simple y sencillamente no pasa y la información no nos llega porque vivimos en un sistema que nos prohíbe el acceso a la información pública, que nos prohíbe hablar de la verdadera historia de nuestro país y qué es lo que realmente pasa en nuestros pueblos. Históricamente también nos han institucionalizado que, por ejemplo, la cultura garífuna fue una población cuando históricamente no fue así. Lo que pasa es que cuando llegan los de la población negra a tierras de Guatemala, se crea la cultura garífuna, pero sin que ellos fueran esclavos. Con decirte, pequeño dato,
Parte de nuestra población indígena que ocupa parte de las tierras de Livingston en Izabal son personas refugiadas por el conflicto armado que la cultura garífuna recibió. Sabrá Dios cómo es que ambas culturas se entendieron, pero los garífunas aceptaron refugiar a población indígena maya en esos territorios para que no se vieran afectados por el conflicto, porque eran personas perseguidas, porque eran personas a las cuales querían desvivir en pocas palabras. Y tal y como lo decía en alguna ocasión la hermana de María Tuyuk, que creo en algún momento te comenté, María Tuyuk es la actual presidente de la Red Mundial de Empresarios Indígenas en el país. Ella tiene una hermana, se llama Rosalina. Rosalina decía que algo que le enseñó el conflicto armado y la invasión española es que nosotros como pueblos no solo debemos de hacer nuestras luchas desde el victimismo, que ya no es válido que a la hora de defender nuestros derechos y nuestra autonomía nos sintamos víctimas, sino que al contrario nos sintamos protagonistas de nuestra realidad, de nuestra historia y que esa sea la historia que se cuente para las próximas generaciones. No, y tienes toda la razón. Yo creo que como tú decías, dijiste algo bien importante que me gustaría decir una frase de ello, que conocer la historia. Hay una frase bien célebre que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues obviamente con el pasar del tiempo, la misma historia le ha terminado de dar la razón a todas estas ab- aberraciones que ocurrieron tanto en el tiempo de la colonia, en el tiempo del conflicto armado interno y sucesos que ocurrieron inter esas actividades y post esas actividades de personas que lo único que querían era el beneficio personal y que terminaron afectando a la identidad de nuestro país y del mundo entero. Bueno, yo quiero, ya que estamos entrando al tema de participación ciudadana, tú me comentabas que en las elecciones pasadas tuviste la oportunidad de ser observadora nacional durante las elecciones generales aquí en Guatemala a través de la organización Anglo Joven, si no estoy mal. Sí, Eh, por cierto, es una organización que yo conocí este año. Iba a tener la oportunidad de ser observador internacional en las elecciones pasadas de Uruguay. Sin embargo, se interpusieron unas actividades familiares que, que no me permitieron poder ser parte de esa observación, esa misión de observación, pero esperemos que en unas próximas pueda formar parte de alguna de hecho misión ya somos electoral. dos. Sí, Yo me perdí las de Posadas en Argentina. a la gran. Pues miren cómo es la vida. Pero más allá de eso, fue una experiencia muy bonita. Yo creo que estas elecciones pasadas fue una arduo trabajo de jóvenes. Yo he mencionado y he destacado mucho. Según las estadísticas del Tribunal Supremo Electoral, nunca se había visto que el 75% de las juntas receptoras de votos, imagínense, estaba conformada por jóvenes. Entonces, eso cambió un panorama muy importante. De hecho, muchas medios de comunicación han dicho que quien eligió esta vez al presidente fueron jóvenes. Pero más allá de eso Confirmado. y de las situaciones que ocurrieron, me gustaría que nos dieras tu punto de vista de aspectos que destacarías o que te llamaron la atención como observador electoral durante el proceso democrático en nuestra hermosa República de Guatemala. ¿Y cómo viste tú el desenvolvimiento de la participación juvenil durante este evento electoral? De hecho, estas votaciones
tal y como lo dijiste, a pesar de todo lo sucedido y toda la polémica, creo que la participación ciudadana y la democracia en estas votaciones fue algo que históricamente no se había visto y que deja evidencia de cómo es que la democracia a veces no ha sido justa, porque creo que después de muchos años se vuelve a hablar de que juventud tiene poder, tiene determinación, tiene voluntad y una capacidad increíble para todo. Y lo digo porque incluso vi a personas que no se desempeñan en cuestiones políticas, pero que ejercieron esa participación política siendo observadores, siendo parte de la Junta Receptora de Votos, siendo parte de los canales de comunicación independiente, eh, también lo que vendría siendo la digitación. Tuve muchos conocidos jóvenes que fueron buscados para digitar los votos, para estar en la mesa receptora y cada vez que se podía, nos juntábamos y hablábamos de cómo habíamos visto la situación y me decían, la verdad es interesante. Lo que la riega es que la democracia de nuestro país nos lo pinta como algo que no debe de llamarnos la atención, nos lo pinta como algo que no es para nosotros, nos lo pinta como algo que solo a alguien que de plano ya le salieron canas puede ejercer, cuando realmente nosotros podríamos ocupar esos espacios, nosotros somos los que deberíamos ahora de buscar ejercer ese poder, esa capacidad de venir y decir, yo también cuento, porque históricamente, y no me dejarán mentir, muchas personas creen que juventud no puede, que juventud no tiene la suficiente madurez. Entonces es como que cuestionable ver que a raíz de estas votaciones, eh, además de que juventud se interesó en el proceso electoral, se haya interesado también a formarse en otros temas. Yo, en mi caso, después de haber participado como observadora y haber visto en sí cómo se desarrolló el clima de la votación acá en mi municipio, diría que por primera vez en años veo una votación pacífica. Acá sí te puedo asegurar que fue un proceso de votación tranquilo, sin tantos problemas, cuando en otras partes del país nos dimos cuenta que hasta quemaron papeletas, cortaban la energía y hasta se atrevieron a quemar una escuela. Entonces es como que deja mucho en qué pensar, qué analizar y después de todo esto, el que yo siguiera interesándome en más procesos fue como que lo que me tiene hasta aquí ahora también, porque me formé para ser defensora de derechos humanos. Me formé para poder desenvolverme en los territorios con los pueblos indígenas. Estoy en este momento participando en una escuela de formación política dirigido a pueblos indígenas. Estamos participando en Congreso Joven y justamente estamos en la Comisión de Cultura y Pueblos Indígenas. Y nos hemos puesto sobre la mesa muchos temas que han sido relevantes y que, aunque la sociedad nos siga pintando que los pueblos no deberían de estar ahí, conozco a muchos jóvenes de la población indígena que fueron también parte del proceso electoral, hicieron monitoreos electorales. De hecho, yo participé en uno donde te tiré un pequeño spoiler la otra vez en TikTok, que era tan, pero tan específico lo que preguntaban en las encuestas del monitoreo, que muchos cuando contestaban apenas si se la creían que en Huehuetenango hay una alcaldesa en uno de los municipios. De 33 municipios, solo uno tiene como alcalde a una mujer. Lo que no se creían de todo esto y que también dejó visible el poder de las mujeres es que la ganadora de esta alcaldía fuera del partido de Sandra Torres. Sí, y tenés toda la razón, o sea, creo que más allá
de la participación de los jóvenes, pues en estas elecciones pasadas vimos que cambiaron muchos paradigmas que se tenían en cuenta. O sea, que se venían jalando de elecciones pasadas, pues vimos algo inimaginable que ocurrió. Por ejemplo, pues el gobierno ahorita oficialista creo que no punteaba en ninguna encuesta, pero los jóvenes influyeron en que a último momento fuera el partido, pues, que haya llegado a la victoria, ¿verdad? Entonces, para seguirle Cierto. moviendo un poco el tema de política, pues vemos que Juanita Maribel pues tiene mucha vocación de líder en todos los aspectos de defensa, pero también vemos cómo tú te vas involucrando al tema de participación ciudadana poco a poco. Yo, como les comenté hace unos momentos, pues tuve la oportunidad de tener una entrevista y en esa entrevista me hicieron una pregunta que me hizo temblar mi cerebro por un momento, porque era algo que marcaba y que yo decía, lo que está en redes sociales es para el recuerdo y que en algún momento ese recuerdo puede venir contigo y si tú no Ujú. cumpliste tus palabras, pues te las van a tirar en cara en algún momento. Entonces yo me atrevería a hacerte la siguiente pregunta. Ahora yo soy el que estoy Adelante. entrevistando, entonces yo lo puedo hacer. Eh, Juanita Maribel López Hernández, así como pues de la nada te han surgido ese liderazgo innato y estar involucrado en un montón de organizaciones, lucha de derechos humanos, ¿estaría en tus planes, ya sea corto, mediano o largo plazo, o en algún momento de tu vida, ser parte? No quiero tal vez que me especifiques como un puesto, si en caso tu respuesta fuera un sí, pero ¿buscarías ser parte de la participación política en algún momento? Muchos me lo han cuestionado y no les he querido responder porque viene de personas que creen que el estar en un modelo legislativo es ir a quitarle un puesto a los propios funcionarios públicos del país, cuando en realidad no es eso a lo que se enfoca. Sinceramente, cuando yo veía aburrido el tema político, yo decía, jamás voy a estar ahí. Y sin embargo, me estoy desenvolviendo en eso. Entonces, en estos momentos ya las cuestiones cambian. Quizás de aquí a los próximos 4 años no me veo desenvolviéndome, buscando un puesto, pero sí quizás en dado momento me veo haciéndolo por una simple y sencilla razón. Yo siempre he pensado que todos tenemos las mismas capacidades, que todos nacimos con un intelecto que nos da la oportunidad y nos abre el campo para poder demostrar quién eres y a dónde quieres llegar. Quizás en este momento no busco demostrar a través de la política quién soy. Creo que en todos los lugares del país en los que he estado y en los que he participado sin salir de Guatemala, le han dado a la gente una perspectiva de que soy una persona que cuando va a lo que va, conoce a lo que está yendo, que no va a estar ahí nada más porque sí, que soy alguien que ha roto inseguridades y los propios estereotipos que nos han implantado, porque nadie se la creía ni se le imaginaba que aquí tu persona se fuera a involucrar en cuestiones políticas, en cuestiones tabús para la sociedad y que sin embargo aquí siga bien parada, luchando con el ideal de que uno está donde está porque así lo quiso, porque así lo manifestó y manifiesto que en un futuro se pueda dar esa participación política ya más formal, de una forma más responsable, de una manera ya más evolucionada, por así decirlo, porque a veces la gente cree que meterse a política es fácil, cuando todo en la vida también tiene un grado de dificultad y yo en estos momentos, aunque ya tenga
como que de cero así en un porcentaje de conocimiento. Necesito conocer más porque no me creo lo suficientemente capaz en este momento de poder decir, sí, lo voy a hacer. Tal vez a mediano plazo eso suceda, pero ahorita a corto plazo no lo veo. Así que sí, en un futuro me veo participando en cuestiones políticas. Pues en lo personal creo que fue muy excelente tu respuesta. O sea que me da esa sensación y ese sabor de boca súper agradable saber que cuando yo también tome la decisión de formar parte o de involucrarme ya más formalmente al tema de la participación ciudadana, pues tenga como compañera de estos procesos a alguien que realmente vale la pena. Esperemos que tal vez Gracias. seamos contrincantes o en algún tema por ahí, o pues qué mejor que hacer alianzas y ser parte de un movimiento. Yo Ser sé que aliados sería mejor. tenemos aquí a dos importantes ponentes en algún futuro en política. Bueno, pues yo les decía hace unos momentos que Juanita es una cajita llena de sorpresas y yo creo que ustedes a lo largo de este episodio, pues ustedes se han dado cuenta que Juanita tiene un gran léxico y que lo que menos le hacen falta para poder expresarse son palabras. Nos ha dejado ahí algunas tareitas en su momento y creo que también en este episodio nos hemos dado cuenta de dejarnos de esa armonía de decir, a ver, pero ese nombre que está mencionando, ¿quién es? Obviamente eso no se hace de la noche a la mañana, nace de una cultura y ella en algún momento platicábamos nosotros que cuando inició en ese proceso quería más y más y más. Pues, ¿a qué voy con todo esto que les estoy diciendo en este momento? Pues también es una apasionada hoy en día a la lectura. O sea que tiene un gran repertorio de libros que le han ayudado también como parte de su formación, tanto profesional como de persona, y que le ha apoyado pues a esta manera de poder comunicarse. Y entonces, aunado a ello y a todos los temas que hemos hablado, porque yo creo que si con Juanita quisiéramos hablar sobre lectura y sobre la pasión que tiene ella en lectura, no, pues necesitamos un episodio número 4 Número dos. o número el 3.1. Pero relacionado a estos temas que hemos tocado en esta oportunidad, ¿hay algún libro o tal vez para no disminuirlo a un libro, habrá algún autor que te haya inspirado en su momento cuando lo leíste en el camino que has tomado como líder, como defensora, como parte del involucramiento que tienes hoy en día en temas de formación política, en formación de más comunidades, en estos temas que tú mejor que nosotros sabes desenvolverte? De hecho, creo que cuando comencé en el mundo de la literatura, nunca me detuve a pensar si alguien me inspiraba o me motivaba. Lo que sí me atrevo a decir, y no es secreto para nadie que me conoce, es que siempre hablo de los libros porque te abren mucho la mente y yo me he imaginado tantas cosas que a veces mis imaginarios se vuelven reales y a veces si no, yo digo, algún día será. Pero ahora que lo planteas de este modo, creo que sí. A mí me inspiró mucho la forma en la que escribe Francisco de Paula Fernández González. Él es un escritor de España que al principio se enfocó mucho en cuestiones de romance en sus historias, pero a pesar de eso como que metía cuestiones sociales tabús y eso es lo que me sembró la espina de seguir esculcando en este mundo tan maravilloso. También me inspiró mucho Lidia Cacho, que es una periodista mexicana exiliada en España. Le, Creo que incluso en uno de tantos lives en TikTok mencioné su obra, Sí. que por cierto me dio muchos choques con la pared.
Se los recomiendo bastante. Y también hoy en día me inspira bastante Amalia Andrade y Walter Rizzo. Amalia Andrade, por un lado, porque ella todas sus historias no solo las escribe desde sus experiencias personales, sino que también las escribe desde las experiencias que viven otras personas. Y Walter Rizzo, porque prácticamente al haberme leído yo más de alguna que otra obra suya, él habla mucho acerca de cómo es que nosotros siempre debemos de priorizarnos a nosotros mismos primero, que está bien priorizar a la sociedad, pero primero qué tanto nos amamos nosotros para poder decirle a las personas yo también te puedo amar, aunque no sea necesariamente en un noviazgo o en un matrimonio, con decirles que parece chiste, pero es anécdota. Él tiene una obra donde habla de cómo evitar nosotros que un noviazgo o un matrimonio fracasen. Entonces es como que ahí donde aterrizo, porque estas personas indirectamente hicieron algo en mi forma de pensar, en mi forma de ser, y creo que ese cambio comenzó desde mis 17 años, porque yo al momento de leerme el primer libro de Francisco de Paula a los 17, él hablaba mucho de cuestiones de salud mental en sus libros y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, solo que de una forma más moderna y llamativa, porque incluso hasta habla de crímenes. En una de tantas historias que tiene, habla de cómo un profesor, me reservo la materia que daba, un profesor desvive a una de sus estudiantes adentro de la escuela. Entonces, cuando yo descubro quién es el asesino en la historia, es como que me vuela mucho el cerebro, porque tampoco me había puesto yo a pensar qué tan Sherlock Holmes puede llegar a ser una persona, o qué tan Enola Holmes puede llegar a ser una persona al momento de meterse a leer una historia, al momento de analizarla, al momento de compartirla con tu círculo social, porque afortunadamente en mi círculo hay personas que por mi causa se han interesado a estas cuestiones de leer, a estas cuestiones de abrirse más campo, porque estas personas son honestas y me dicen, yo no me puedo desenvolver en público porque me da miedo, me da pena. Y yo recuerdo que yo era de esas personas, pero al momento de que se me hizo fácil darle y encontrarle ese amor a la lectura, fue como que evidente la transformación por la que fui pasando, porque tal y como lo decía anteriormente, en estos momentos yo tengo superados estereotipos e inseguridades que tenía. No con mi cuerpo, no con mi cara, pero sí en otras cuestiones muy ajenas al físico. Con mi cuerpo nunca he tenido problemas, gracias a Dios y a la ciencia, pero me he dado cuenta que por estas cuestiones también hay personas que nos rodean que no se detienen a pensar que a veces tenemos problemas con nosotros mismos por lo que también la propia sociedad nos dice o nos hace. Entonces, que yo haya encontrado una forma de poder erradicarlo a través de la lectura es como que un gran apoyo que siempre voy a estar agradecida con mi familia, que no me negó la oportunidad de seguirme devorando cuantas páginas yo quisiera. Sí, miren, como les decía, el tema de la lectura es algo muy importante. Pues yo todavía no he tomado ese hábito. Ya Juanita ya me dejó unas tareas por ahí de algunos libros que yo le he pedido para ahí como No se las recomendación. dejé como tarea, No, no él como me las tarea. Sí, pidió. sí, sí. Eso iba a aclarar ahorita con que yo le dije, ok, yo creo que de tanto que hemos hablado de la lectura, ya en algún momento me estás inspirando a yo quitarme ese miedo de agarrar un libro, porque muchas veces cuando nosotros miramos un libro, lo primero que miramos es la cantidad de páginas y decir, ay, ¿cuántos me toca leer? Pero yo creo que tomar un libro porque uno quiere leer es algo que tiene que nacer por inspiración.
como cuando tú quieres hacer ejercicio, eres una persona que no estás acostumbrada, pero por inspiración o por alguna meta, tú luchas por hacerlo. Entonces ya le tomé y ya le solicité algunas recomendaciones y pues ya lo tenemos en agenda en algún momento pues vamos a iniciar en esto que ella mucho cautiva y mucho te inspira. Y pues creo que es un gran ejemplo respecto a ello porque nosotros vemos su forma de desenvolvimiento en tema de léxico y eso es bastante importante principalmente para aquellas personas que en algún momento pensamos involucrarnos en tema de participación ciudadana. Pues con Juanita pasaríamos aquí hablando varios días y necesitamos varios episodios, como ya lo había mencionado. Y me gustaría preguntarte, Juanita, por ejemplo, yo sé Cierto. que has tenido muchísima experiencia en todo y por eso es que yo decía, ¿qué no ha hecho Juanita? Y siempre bromeo con ella en ese sentido. Pero me gustaría que en base a tu experiencia, ¿qué consejo tú le podrías dar hoy en día a los jóvenes para que aquel joven que es líder o que planea convertirse en líder y quisiera marcar la diferencia en su comunidad? ¿Qué consejo le darías, Juanita? Primero que nada, creo que aconsejar a la juventud es algo de todos los días y poder expresarles algo yo misma es algo que ya he hecho, sin embargo, no desde estos espacios en los que estamos ahorita. Creo que algo que yo resaltaría mucho para que juventud se pueda desenvolver es que ellos mismos se empiecen a dar sus choques con la pared y se vean al espejo y se pregunten qué es lo que aman, qué es lo que los motiva a despertarse todos los días. Porque yo recuerdo que en algún momento me hacía las mismas preguntas y a veces no encontraba respuesta. Entonces, si en estos momentos allá afuera hay juventud que no sabe dónde está parada, que no sienta que es el fin del mundo, en algún momento va a encontrar la respuesta que necesita y se va a rodear y le van a llegar las personas correctas. Recuerden que si todo fuera fácil, a todos nos sería fácil hacer lo mismo todos los días o hacer lo mismo que hacen otras personas. Sin embargo, creo que tal y como Francisco de Paula plantea en una de sus icónicas frases que no olvido, es una indirecta que una chica le tira a un chico y dice, si todos los superhéroes fueran como tú, a Spider-Man le darían miedo las arañas. Entonces, creo que eso me quedó tanto en la mente que fue una de las razones por las cuales estoy aquí el día de hoy, el cuestionarme que si yo fuera igual que los demás, no estaría aquí, que si yo hubiera decidido ser igual a alguien, yo no podría compartir experiencias de vida con las demás personas. Algo que me ha tocado mucho también es que no se olviden de quiénes son, porque si hay algo que me ha enseñado la pertinencia cultural y la lucha por los pueblos indígenas, es que debemos de identificarnos tal y como somos, que no nos dé vergüenza decir soy parte de una comunidad indígena, si no se consideran parte de una comunidad indígena, no tengan vergüenza de decir yo me considero tal. Perdamos el miedo, enfrentemos al toro por los cuernos, como dijera mi señora madre, que todos los días es una oportunidad y que si el plan A no funciona, nos sobran letras en el abecedario hasta que alguna nos funcione. Ala, no, hombre, hasta me motivaste, la piel se me hizo chinita, sí, literal. Este, bueno, pues Juanita, alguien que está involucrada en muchos espacios, quisiera preguntarte o que si pudieras tú darnos a conocer a nosotros, a esos admiradores de tu pasión por Guatemala y por tu comunidad. ¿Tienes algún proyecto en puerta que nos puedas comentar, como decir, les voy a dar aquí la exclusiva a Entre Líderes y Futuras Voces?
algo que se te venga a un Sí, futuro. sí, de hecho no es un futuro muy lejano, de hecho ya está muy cerquita. No hace mucho participé en un laboratorio ciudadano, está enfocado a pueblos indígenas y yo me postulé con 2 personas más para un equipo de 3 personas. Nuestra propuesta ha ganado un apoyo financiero. La propuesta es sobre la defensa de tierra y territorio. Pero todo esto surge a raíz de las consultas comunitarias que no están siendo respetadas por las autoridades municipales y las megaempresas, que prácticamente lo que hemos visto y está visible ahorita en nuestro territorio es que las megaempresas quieren obligar a las autoridades municipales a firmar un documento donde ellos afirman que el territorio en el que yo vivo no hay población indígena, porque buscan venir a implantar una planta eléctrica. Entonces es como que muy cuestionable ver cómo es que ahora va, la forma en la que quieren invadir nuestros territorios se va transformando y cómo es que la manipulación llega a tal extremo que nosotros, después de haberlo hablado tanto, decidimos trabajarlo y afortunadamente el proyecto se va a lograr y se va a lograr desde comunidades estratégicas, ya que están, están como que queriendo entrar a invadir desde pequeños territorios. Y para ser honesta, Huehuetenango es un territorio que tiene 33 municipios y están queriendo entrar desde las comunidades rurales de estos municipios a implantar estos megaproyectos. Entonces, la idea es poder concientizar y poder transformar el pensamiento de las personas y de la población a través de este proyecto para que se vuelvan también defensores y formadores de la comunidad. ¿Por qué? Porque a veces también pasa que en los puestos que se ejercen en la comunidad, las personas entran sin saber, entran sin tener ningún conocimiento. Entonces, lo que buscamos es fortalecer el trabajo de las autoridades comunitarias y de la población para el rechazo de estas empresas. Sí, qué emocionante, la verdad. Muchas felicitaciones y te deseo que pues ese proyecto sea de mucho éxito y pueda impactar en lo que ustedes tienen planificado y qué mejor que fuera más allá de eso. Pues hemos Gracias. llegado casi a la parte final de nuestro tercer episodio entre líderes y futuras voces. Eh, yo tengo una ronda sorpresa que generalmente no les aviso a mis participantes y es Ok. decirles algunas, bueno, para los que ya han visto los otros episodios, pues sabrán esta última parte y después mencionar, yo les digo unas palabras y ustedes me tienen que expresar lo primero que se les venga a la mente. Entonces vamos a comenzar con la Adelante. primer palabrita y es Huehuetenango. Ay, ¿qué te puedo decir? Huehuetenango para mí en una palabra es magia. Hay mucho de dónde agarrar para hablar de un territorio rico en cultura. Familia López Hernández. Un modelo de crianza donde mi madre y mi padre nunca me negaron la oportunidad de superarme. Pueblos indígenas. La raíz de mi origen, con lo que hoy en día me identifico y por quien estoy siendo conocida. Guatemala. La tierra en la que vivo y que en un futuro espero ver próspera y feliz. Bueno, pues Juanita, pues ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en este episodio. La verdad que te agradecemos bastante por haber compartido una pequeña parte de tu historia y de tus experiencias que has tenido en estos pasar de los años. Estoy seguro de que muchos nos sentimos inspirados por cada una de tus palabras y pues te deseamos mucho éxito en todos los proyectos que se te vengan a un futuro y los que ya estás en puerta a desarrollar.
Espero Muchas también que gracias. en otra oportunidad puedas acercarnos bueno, podamos conversar nuevamente y pues tener muchísimos proyectos más que conocer de tu experiencia de vida. Sé que pues nos hemos unido por el tema de Congreso Joven y la verdad es que una de las cosas que yo agradezco en este modelo legislativo pues es que me permitió darme cuenta una de reforzar una de mis inspiraciones como persona, pero más allá de eso, conocer a personas que me motivan a seguir adelante en cada una de mis metas y pues desde el primer momento que te conocí, que para el que no, como lo decía, pues fue en una plática que teníamos en el momento de la repartición de las comisiones y pues destacábamos y poco a poco me fui involucrando en la conversación que ella tenía. Pues esto ha sido todo por hoy entre líderes y futuras voces. No olviden seguirnos para más conversaciones con personas extraordinarias como Juanita. Hasta la próxima y si eres un líder que quieres compartir tu experiencia en este espacio, pues puedes escribirnos a las redes sociales que te dejamos aquí en pantalla o en la descripción de este video. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Héctor.